Proofread this. Lucas Marshall, un hombre rico y arrogante, aceptó una apuesta que cambiaría su vida de formas que nunca esperó. Estaba acostumbrado a ganar en los negocios y en la vida, y la competencia lo impulsaba. Pero cuando su amigo cercano Jack le lanzó un desafío audaz en una lujosa fiesta en Nueva York, Lucas se sintió intrigado. Jack sonrió con aire de suficiencia y lanzó el desafío. Veamos si puedes ganar esta, Lucas. Apuesto a que no tendrías el valor de casarte con una mujer que no encaja en tu tipo habitual. Lucas, conocido por salir con mujeres hermosas, se sorprendió, pero siempre ansioso por demostrar su valía, levantó una ceja y preguntó, ¿y cuál es el premio? Con una sonrisa traviesa, Jack levantó su copa de champán y dijo, $1.000.000 para el ganador. Pero tienes que casarte con ella y permanecer casado durante al menos 6 meses. Lucas, sintiendo la adrenalina de la competencia y el atractivo de un desafío financiero, aceptó sin dudarlo. La mujer que Jack tenía en mente era Chloe Richards, alguien que no encajaba en los estándares convencionales de belleza. Lucas no la conocía, pero para él era solo otro trato que ganar. Días después, Lucas recibió más detalles sobre Chloe. Era confiada, independiente y de voluntad fuerte. Nada que ver con las mujeres a las que Lucas estaba acostumbrado. Esto lo intrigó aún más. Acostumbrado a tener el control, se preguntó cómo manejaría a alguien que no se doblegaría a su voluntad. Su primer encuentro tuvo lugar en un lujoso restaurante. Cuando Chloe llegó, Lucas notó de inmediato lo diferente que era de cualquiera que hubiera conocido. No parecía intimidada por el elegante entorno ni por el propio Lucas. En cambio, le sostuvo la mirada con firme confianza. «Debes ser Lucas Marshall», dijo Chloe directamente mientras se sentaba. «Y tú debes ser Chloe Richards», respondió Lucas con una sonrisa controlada, extendiendo la mano. Ella dudó brevemente antes de estrechársela con un fuerte agarre, demostrando su determinación. «No nos andemos con rodeos», comenzó Chloe, con tono directo. «Sé por qué estamos aquí. Sé de la apuesta, los términos y las condiciones». Lucas se sorprendió por su franqueza, pero no lo demostró. «¿Y aún así aceptaste reunirte?», preguntó curioso por sus motivaciones. Chloe hizo una pausa por un momento antes de responder. «Digamos que tengo mis razones. No soy ingenua, Lucas. 6 meses pueden parecer cortos, pero mucho puede cambiar en ese tiempo. Si crees que puedes manipularme o controlarme, te equivocas». Lucas sonrió. Chloe estaba demostrando ser un desafío mayor de lo que había anticipado, lo que solo hacía las cosas más interesantes para él. Cuando terminó su primer encuentro, Lucas se sintió cada vez más intrigado por Chloe. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. No le tenía miedo, y eso despertó su curiosidad, incluso su admiración. Pasaron los días y Lucas no podía dejar de pensar en cómo abordar el siguiente paso. Estaba acostumbrado a ser el maestro del juego, but ahora parecía que Chloe tenía sus propias jugadas. Su segundo encuentro tuvo lugar en un café sencillo, muy lejos de los glamorosos restaurantes que Lucas solía frecuentar. Chloe había sugerido el lugar y Lucas, curioso, aceptó. Quería entender quién era ella y por qué había aceptado lo que parecía un contrato temporal de matrimonio. Cuando Lucas llegó, Chloe ya estaba allí, bebiendo té con una sonrisa tranquila. Lo saludó cálidamente, sin la frialdad de su primer encuentro, pero aún se comportaba con esa misma confianza inquebrantable. «¿Pensé que preferías los restaurantes de 5 estrellas?» bromeó Chloe mientras Lucas se sentaba. «A veces es bueno romper la rutina», respondió Lucas tratando de sonar casual, aunque se sentía ligeramente fuera de lugar. Charlaron un rato, intercambiando detalles superficiales, pero Chloe rápidamente fue al grano. «Si realmente vamos a seguir con esto, quiero dejar algunas cosas claras», dijo Chloe, colocando su taza de té sobre la mesa. «No estoy interesada en tu dinero ni en tu lujoso estilo de vida. 6 meses son 6 meses, y planeo salir de esto exactamente igual que entré». Lucas la observó con atención. Sabía que estaba siendo honesta. Chloe era el tipo de mujer que sabía lo que quería, y claramente el matrimonio no era algo que viera como una forma de escalar socialmente, como muchas otras podrían hacerlo. «¿Entonces qué quieres, Chloe?», preguntó Lucas genuinamente curioso. «Libertad», respondió ella sin dudar. «Quiero que sepas que, aunque estamos entrando en este acuerdo, no seré controlada por ti. Tengo mi propia vida, y eso no va a cambiar por un matrimonio temporal».
Lucas sonrió. No era la respuesta que esperaba, pero al mismo tiempo no le importaba concederle a Chloe esta libertad. Para él, el matrimonio era solo una formalidad para ganar la apuesta. Si ella quería mantener su independencia, no le molestaría. Bien, aceptó Lucas. 6 meses. Después de eso nos separamos. Chloe lo observó por un momento, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba de acuerdo con los términos. Ella había aceptado este desafío con un plan en mente y estaba decidida a asegurarse de que todo saliera según sus deseos. En el fondo, sabía que Lucas podría intentar manipular la situación, pero también confiaba en su propia fuerza para resistir su influencia. La reunión terminó en términos amistosos, y ambos se fueron con sus roles claramente definidos. Chloe mantendría su independencia y Lucas se aseguraría de que el matrimonio no fuera más que una formalidad. Pero a medida que pasaban los días y se acercaba la fecha de la boda, Lucas no pudo evitar sentir que tal vez este juego no era tan simple como había imaginado. La boda se celebró de manera fría y sin ceremonias, como un contrato comercial cuidadosamente orquestado. Lucas Marshall, con su mentalidad estratégica, ya se veía a sí mismo como el ganador de la apuesta. Estaba seguro de que los 6 meses pasarían volando y que Chloe, sin importar cuán terca fuera, eventualmente cedería al lujoso estilo de vida que estaba a punto de ofrecerle. Justo después de la ceremonia, Lucas llevó a Chloe a su enorme ático, penthouse, en el corazón de Nueva York, un monumento a su riqueza. Las enormes ventanas de vidrio reflejaban las luces de la ciudad, y el interior estaba lleno de la decoración más cara y exclusiva. Para él, este era el verdadero campo de batalla donde se ganaría a Chloe mediante el poder de su mundo material. Pero desde el primer momento, Chloe dejó claro que no iba a ceder. Tan pronto como entró en el ático, mantuvo un comportamiento distante. La mirada que le dio a Lucas no fue de admiración, sino de desafío. 6 meses, Lucas. Ni un día más, dijo con firmeza, caminando hacia una de las grandes ventanas, mirando la ciudad sin impresionarse por el lujo que la rodeaba. Lucas sonrió confiado. Estaba acostumbrado a este tipo de resistencia al principio. Todas las mujeres que habían estado en su vida finalmente se doblegaron a su encanto y riqueza. Chloe no sería diferente, o eso pensaba él. En los primeros días después de la boda, Lucas intentó todo para impresionarla. La colmó de joyas caras, ropa de diseñador y viajes lujosos, todo con la expectativa de que Chloe comenzara a adaptarse al estilo de vida que él dictaba. Pero para su frustración, ella lo rechazó todo. Chloe insistió en apegarse a su rutina simple y modesta, sin ceder nunca a las trampas de la riqueza. «No necesito estas cosas, Lucas», decía ella con una calma que solo lo irritaba más. Le molestaba profundamente. Lucas, que siempre conseguía todo lo que quería, veía su autoridad desafiada por primera vez. Ya no se trataba solo de la apuesta. Ahora era personal. Tenía que ganarse a Chloe de alguna manera. Necesitaba demostrar que, al final, él era quien tenía el control. Fue entonces cuando empezó a jugar más agresivamente. Le impidió ir a trabajar ofreciendo razones como «ya no necesitas un sueldo» o «tu papel como mi esposa». Cuando Chloe insistía, él la hacía esperar horas para reuniones que ella creía importantes. Lucas manipulaba horarios, situaciones, todo para mantener el control. Pero Chloe no cedió. Era una roca sólida contra los intentos de Lucas, y eso solo intensificaba su deseo de quebrarla. Su relación comenzó a convertirse en un campo minado. Pequeñas provocaciones surgían en conversaciones triviales, donde Chloe, con palabras agudas, desactivaba cada intento de Lucas por hacerla sentir inferior o controlada. En una noche particularmente tensa, Lucas intentó un enfoque más emocional. «No te entiendo, Chloe», dijo, mirándola con una mezcla de frustración y curiosidad. «Cualquier otra mujer estaría feliz de vivir este tipo de lujo, pero tú actúas como si no fuera suficiente. ¿Qué es lo que realmente quieres?» Proofread this. Chloe, que había permanecido impasible hasta ese momento, finalmente levantó la vista, y sus ojos brillaron con una intensidad que Lucas no esperaba. «¿Qué quiero?» «Quiero respeto, Lucas. No soy una pieza en tu tablero de ajedrez. Crees que puedes controlarme con dinero, pero te equivocas. El dinero no compra la dignidad ni la integridad. Puede que tengas todas estas cosas a tu alrededor,
pero estás vacío por dentro. Y eso es lo que no puedes soportar. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Por primera vez, Lucas sintió que podría estar perdiendo más que solo el control. Chloe no solo estaba resistiendo su poder, estaba desmantelando la fachada que él había construido durante años, y eso lo asustaba. Nadie lo había desafiado nunca así, y el hecho de que Chloe viera más allá de su riqueza hacía que Lucas se sintiera expuesto. Pero en lugar de retroceder, Lucas decidió apretar más las tuercas. Comenzó a hacer planes para aislar a Chloe, para hacerle comprender que sin él, su vida sería mucho más difícil. Cortó contactos, cerró puertas que podrían avanzar en su carrera e incluso saboteó eventos importantes que ella estaba organizando. Sin embargo, Chloe no era del tipo que se intimida fácilmente. Con cada golpe se levantaba más decidida que antes. Se aferró a su dignidad, negándose a ser moldeada por Lucas. Y entonces, una noche, Chloe jugó su propia carta. «Lucas, crees que tienes el control, ¿verdad?», dijo calculadoramente. «Pero lo que no sabes es que yo también tengo un plan. Y créeme, cuando sea el momento adecuado verás que todo este juego se basa en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste». Lucas la miró fijamente, sorprendido. Por primera vez, se dio cuenta de que podría haber subestimado a Chloe. Y por primera vez, sintió el miedo de que, al final, él podría no ser el ganador de este juego. Las semanas pasaron como una cuerda tensa, cada día más tirante, lista para romperse. Lucas, en su obsesión por el control, intentó todas las formas de manipular la situación a su favor. Pero Chloe seguía resistiendo sin inmutarse. Era como una fortaleza que no podía derribar. Cada intento que hacía solo parecía reforzar la fuerza interior de ella, pero había algo que Lucas no podía negar. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a ver a Chloe de manera diferente. No se trataba solo de respetar su resiliencia, era algo más profundo. Ella estaba haciendo algo que ninguna otra mujer había hecho jamás. Lo estaba desarmando emocionalmente. Y eso lo hacía sentir incómodo, confundido. Por primera vez, se encontró pensando en ella no como parte de una apuesta o una oponente, sino como una persona que realmente quería entender. Una noche, después de una acalorada discusión, Lucas se encontró solo en la gran sala de estar, mirando la ciudad a través de las ventanas de cristal. El brillo de las luces de la ciudad solía darle una sensación de poder, pero ahora todo se sentía vacío. Se preguntó por qué se sentía así. Chloe era solo una mujer con la que se había casado por 6 meses. Debería haber sido solo una pieza en su juego, nada más. Pero la verdad era que ella estaba removiendo algo dentro de él. Él, que siempre controlaba sus emociones, ahora se veía afectado. Chloe podía ver a través de su fachada, y eso lo hacía sentir vulnerable. Mientras Lucas luchaba con sus pensamientos, Chloe continuaba con su rutina. Parecía más distante cada día, casi como si estuviera esperando algo. Lucas sentía que había un muro invisible entre ellos, algo que no podía atravesar, y eso lo atormentaba. No sabía si era orgullo o el miedo a perder el control, pero algo en Chloe lo atraía de una manera que nunca imaginó posible. «Estás diferente», le dijo Jack, su amigo que había propuesto la apuesta, durante una cena informal. «Normalmente ya tendrías todo bajo control. Pero parece que esta mujer te está desafiando de una manera que nadie más lo ha hecho». Lucas esbozó una sonrisa forzada, incapaz de responder de inmediato. Odiaba admitir que Jack tenía razón, pero estaba claro que algo estaba cambiando. Esa noche, Lucas llegó a casa decidido a aclarar las cosas. Necesitaba sacar a Chloe de su cabeza. Necesitaba recordarse a sí mismo que esto era solo un contrato. Nada más. Cuando entró en el ático, encontró a Chloe en el sofá leyendo un libro, completamente ajena a su presencia. «¿Podemos hablar?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio que se había convertido en la norma entre ellos. Chloe levantó la vista con calma, cerró el libro y lo miró con una expresión serena pero atenta. «Por supuesto», respondió, como si hubiera estado esperando este momento. Lucas se sentó frente a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. La tensión entre ellos era palpable. Sabía que ya no podía tratar este matrimonio como una simple formalidad. Algo estaba cambiando y tenía que enfrentarlo de frente. «¿Qué estamos haciendo aquí, Chloe?», preguntó con una sinceridad que incluso lo sorprendió a él mismo. «Esto comenzó como un juego, una apuesta.
pero ya no sé qué pensar. Chloe lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Yo no estoy jugando, Lucas. Nunca lo estuve. Su voz era tranquila, pero llena de significado. Desde el principio acepté este matrimonio por razones que van más allá de ti. No me importa el dinero ni tu control sobre las cosas. Estoy aquí por algo más grande. Y si no te has dado cuenta a estas alturas, tal vez sea hora de que abras los ojos. Lucas sintió una opresión en el pecho. Era como si ella estuviera revelando un secreto que él aún no podía descifrar. La frustración lo consumió. Sé que tienes tus secretos, Chloe, pero lo que me irrita es que cuanto más trato de entenderte, más me doy cuenta de que no tengo el control. Y odio eso. De repente se puso de pie, incapaz de quedarse quieto, como si el peso de esa revelación fuera demasiado para soportar. Chloe permaneció tranquila, observando cada uno de sus movimientos. Se levantó lentamente y caminó hacia él, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Lucas, comenzó ella con voz baja y suave. Esto no se trata de control. Siempre has vivido tratando de dominar todo y a todos. Pero conmigo tendrás que aprender que el control no siempre es la respuesta. A veces las cosas solo necesitan ser lo que son. Lucas la miró a los ojos y por un momento sintió una conexión que nunca antes había sentido. Era como si por primera vez estuviera viendo realmente a Chloe por quien era, no como una pieza en su juego. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó, su voz más suave ahora casi un susurro. Chloe sonrió, una sonrisa misteriosa que le dio escalofríos. «Quiero que lo descubras por ti mismo, Lucas». Y con eso se alejó, dejándolo allí solo con sus pensamientos. En los días siguientes, la distancia entre ellos pareció crecer, pero de una manera extraña. Lucas comenzó a sentirse más cerca de Chloe que nunca. Estaba obsesionado con descubrir qué estaba ocultando, cuáles eran sus verdaderas intenciones, y al mismo tiempo sentía que estaba perdiendo el control de sí mismo. No quería admitirlo, but Chloe estaba cambiando la forma en que veía el mundo, y la sola idea de que ella pudiera afectarlo tan profundamente lo aterraba. Los 6 meses de matrimonio casi habían terminado, pero para Lucas Marshall cada día se sentía como una eternidad. Apenas podía dormir. La inminente revelación que sentía que estaba a punto de descubrir le revolvía el estómago. Chloe se había convertido en una presencia enigmática en su vida. Pensaba en ella no solo como la mujer con la que se casó por una apuesta, sino como alguien que sabía algo que él no podía comprender. La obsesión por entender a Chloe lo consumía. Había intentado todo para descubrir el secreto que ella guardaba, pero cada respuesta solo llevaba a más preguntas. Lucas contrató detectives, investigó su pasado y siguió cada pista que pudo. Pero todo parecía cuidadosamente orquestado por Chloe. Era como si ella siempre estuviera 2 pasos por delante, controlando el juego desde el principio. Una noche, después de una reunión de negocios, Lucas llegó al ático más tarde de lo habitual. La luz del balcón estaba encendida, y allí estaba Chloe, sentada mirando Nueva York, como una reina supervisando su imperio. Sabía que esta noche era cuando todo se revelaría. Lucas sintió que ella estaba lista para decirle lo que él había estado tan desesperado por saber. Pero el miedo a lo que podría escuchar le hizo un nudo en la garganta. Proofread this. Caminó hacia ella, el sonido de sus pasos resonando en la silenciosa habitación. Chloe no se giró de inmediato. El aire estaba pesado, casi como si ambos supieran que algo devastador estaba a punto de suceder. «Necesito respuestas, Chloe», dijo Lucas, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «No puedo soportar más este juego. Tienes que decirme la verdad». Chloe suspiró lentamente y se levantó de su silla, volviéndose para mirarlo. Sus ojos, generalmente tranquilos y calculadores, ahora brillaban con una emoción que Lucas no podía descifrar. Había algo nuevo en ella, algo oscuro y feroz. «La verdad, Lucas», esbozó una sonrisa amarga cruzando los brazos. «¿Realmente quieres la verdad?». Él asintió sin dudar, pero la tensión en el aire crecía con cada segundo que pasaba. Lucas se preparó para cualquier respuesta, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de escuchar. «No tienes idea de quién soy», comenzó Chloe, su voz con un escalofrío. «Siempre has visto a las personas como peones en tu tablero de ajedrez, pero esta vez, Lucas,
Tú eras el peón. He estado jugando este juego desde el principio. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La certeza que siempre había tenido sobre tener el control comenzaba a desmoronarse frente a ella. Intentó hablar, pero Chloe no lo dejó. ¿Recuerdas el nombre Richards? Continuó, su voz volviéndose más aguda. Por supuesto que no. La gente como tú nunca recuerda. Mi padre era dueño de una pequeña compañía, una que luchaba por sobrevivir. Hasta que llegaste tú y la destruiste. Lucas retrocedió, sus ojos muy abiertos. Su mente corría, tratando de conectar los puntos. ¿Qué? Tartamudeó Lucas confundido. ¿De qué estás hablando? Chloe dio un paso hacia él, sus ojos ardiendo de ira y dolor. Mi padre, Lucas, era un hombre honesto, que luchaba por mantener a nuestra familia. Hasta que llegaste y te lo llevaste todo. Lo arruinaste, Lucas, lo perdió todo. Y eso lo llevó a la muerte. Chloe hizo una pausa, su voz quebrándose por un momento antes de continuar, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Mi padre se suicidó por culpa de tu imperio. Tu éxito a cualquier costo. El impacto de sus palabras golpeó a Lucas como un puñetazo en el estómago. Se quedó allí, congelado, mientras los recuerdos resurgían lentamente. Había habido tantos tratos, tantos contratos, tantas vidas afectadas por sus manos codiciosas. No podía recordar cada compañía que aplastó para llegar a la cima. Pero ahora, de repente, todo volvía para atormentarlo. Chloe trató de interrumpir desesperado, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. ¡No! Gritó, su ira hirviendo. No tienes idea de lo que causaste. No se trata solo de dinero, Lucas. Se trata de vidas destruidas. Me quitaste a mi padre, la única persona que tenía en el mundo. Y mientras tú prosperabas, mi madre y yo nos hundíamos en deudas y desesperación. Tú vivías tu vida de lujo y nosotros apenas teníamos qué comer. Lucas estaba completamente atónito. Quería hablar, defenderse, pero no le salían las palabras. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, mirándola, mientras el peso de la culpa presionaba su pecho. Pero planeé todo, continuó Chloe, su tono ahora más controlado, pero aún lleno de resentimiento. Cuando me enteré de tu apuesta, vi mi oportunidad. Me acerqué a ti a propósito. Acepté la apuesta porque quería que sintieras solo una fracción de lo que yo sentí. Quería que supieras lo que es ser jugado, manipulado y dejado sin poder. Lucas sintió que su cuerpo temblaba. Siempre había pensado que tenía el control. Siempre había creído que saldría victorioso. Pero ahora las tornas habían cambiado. Él era el objetivo y Chloe, la jugadora, controlaba todo el tablero. «Chloe», comenzó a hablar Lucas, pero su voz era débil. Yo no sabía. No sabía que eras... No, Lucas, interrumpió Chloe, acercándose hasta quedar cara a cara con él. Nunca lo supiste porque nunca te importó. Destruiste vidas sin pensarlo 2 veces. Y ahora estoy aquí, no para destruirte, sino para asegurarme de que nunca olvides lo que hiciste. Quiero que sientas el dolor que causaste. Y ese dolor, Lucas, te perseguirá por el resto de tu vida. Las palabras de Chloe cayeron sobre él como una sentencia. Lucas se enfrentaba a algo que nunca antes había experimentado: las consecuencias reales de sus acciones. El peso de la culpa era aplastante, y supo en ese momento que había perdido mucho más que una simple apuesta. Había perdido algo que nunca podría recuperar. Chloe se alejó, el silencio resonando en el ático. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban y se desplomó en el sofá, sin palabras, sin respuestas. Todo lo que quedaba era el vacío. La revelación de Chloe retumbó en la mente de Lucas como una tormenta eléctrica implacable. Cada palabra que pronunció destrozó, pieza por pieza, el mundo que creía conocer. La mujer que pensó que podía manipular, a quien consideraba solo un peón en su juego de poder y apuestas, acababa de voltear todo el tablero. Por primera vez, Lucas no supo cómo reaccionar. Por primera vez, estaba realmente fuera de control. Chloe, sin embargo, no le dio tiempo para procesarlo. Después de soltar la verdad sobre la destrucción de su familia y el suicidio de su padre, lo dejó solo en la habitación, abandonado a su propia culpa. Lucas se quedó allí, inmóvil, el aire en el ático sofocante, como si todo a su alrededor se estuviera derrumbando. Quería hablar con ella, disculparse, explicar lo inexplicable, pero la verdad era que no había palabras. ¿Cómo podía justificar algo tan cruel, algo que había causado tanto dolor?
En los días siguientes a su revelación, Chloe hizo exactamente lo que Lucas más temía. Lo ignoró por completo. Su presencia era un recordatorio constante de su fracaso. Pasaba a su lado como si fuera invisible, como si su existencia no fuera más que una sombra. En el desayuno se sentaba en silencio, apenas levantando la vista cuando él intentaba hablar. Sus palabras morían en el aire, incapaces de romper el muro que ella había construido entre ellos. Lucas, que estaba acostumbrado a dominar la sala, a ser el centro de atención, ahora estaba siendo ignorado en su propia casa. La ausencia de atención era insoportable. Chloe hablaba con el personal, manejaba sus asuntos personales, pero con Lucas era como si él no existiera. El peso de este silencio forzado estaba destruyendo lentamente al hombre que creía ser. Chloe intentó llamar una mañana mientras ella se preparaba para salir. «Necesitamos hablar». Ella se detuvo, aún de espaldas a él, ajustándose el abrigo. El silencio en el aire se hizo más pesado, y Lucas esperó ansioso alguna reacción. Cualquier palabra, incluso una de ira, habría sido mejor que la indiferencia. Pero Chloe no dijo nada. Simplemente salió, cerrando suavemente la puerta, dejando a Lucas con el eco del sonido en su mente. El dolor de ser ignorado por alguien a quien comenzaba a ver como mucho más que una adversaria era algo nuevo para Lucas. Estaba acostumbrado a controlar, a ganar. Pero ahora él era el manipulado, castigado por el silencio y el desdén. Cada vez que ella lo dejaba plantado, el sentimiento de impotencia crecía. Y eso era solo el comienzo. Chloe no se detuvo en el silencio. Comenzó a socavar activamente la confianza de Lucas de maneras pequeñas y dolorosas. En el trabajo, él comenzó a notar que reuniones importantes se reprogramaban sin previo aviso. Sus decisiones comerciales de repente eran cuestionadas, y los proyectos que había iniciado misteriosamente comenzaban a fallar. Sabía que esto era obra de Chloe, aunque ella nunca lo admitiera. Lucas sentía su influencia en cada movimiento, como si ella estuviera tirando de los hilos invisibles que sostenían su vida. En casa, las cosas empeoraban. Chloe adoptó una postura de absoluto desdén, distanciándose deliberadamente de cualquier intento de reconciliación por parte de Lucas. Dejó de sentarse con él en las comidas, evitaba cualquier conversación más allá de lo superficial. Cuando él la seguía, tratando de arreglar las cosas, Chloe respondía con miradas frías, como si su presencia fuera una molestia. Una noche, Lucas la encontró en la sala de estar, leyendo un libro. La escena parecía pacífica, pero él sabía que ese momento de calma era una trampa silenciosa. Se sentó en el sofá, intentando una vez más hablar. «Chloe», comenzó, su voz baja, casi suplicante. «Sé que he hecho cosas horribles. Sé que te he causado mucho dolor. Pero por favor, ¿podemos intentar arreglar esto? ¿Podemos al menos hablar?» Chloe cerró lentamente el libro sin mirarlo. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba tan frío que lo hizo temblar. «¿Hablar?», repitió con una risa amarga. «¿Crees que queda algo por decir? ¿Quieres palabras, Lucas? Después de todo lo que has hecho, las palabras son inútiles». «Proofread this». «Estaba equivocado, Chloe. Lo sé», insistió Lucas, levantándose ahora del sofá y acercándose, desesperado por cualquier tipo de conexión. «Haría cualquier cosa para arreglar lo que he hecho. Puedo cambiarlo, juro». Ella finalmente lo miró, su mirada penetrante, como si lo desafiara a respaldar sus propias promesas. «¿Cambiar?», dijo poniéndose de pie lentamente. «¿Crees que cambiar ahora borrará todo? ¿Traerá a mi padre de vuelta? ¿Arreglará los años que pasamos en la miseria por tu culpa? No, Lucas, no lo hará». Se acercó más, y Lucas sintió que se hundía, aplastado por la intensidad de su mirada. «Lo que hagas ahora no es por mí, es por ti. Llevarás este peso, esta culpa, por el resto de tu vida». Lucas se quedó en silencio. Por primera vez, se dio cuenta de que no habría redención fácil, ni perdón instantáneo. Quería luchar por algo que pudiera arreglarse. Pero Chloe estaba más allá de cualquier reparación simple. En los días que siguieron, Chloe comenzó a aumentar la intensidad de sus castigos. Lucas se encontraba con miradas de desdén cada vez que pasaba junto a ella, y su frustración se convirtió en desesperación.
Intentó de todas las formas posibles demostrarle que estaba cambiando, que quería ser mejor, pero cada intento se encontraba con indiferencia o sarcasmo. Una noche, después de una reunión desastrosa en el trabajo donde un proyecto importante había sido saboteado, Lucas llegó a casa y encontró a Chloe hablando por teléfono, riendo. Escuchó fragmentos de la conversación y se dio cuenta de que estaba discutiendo sus decisiones en el trabajo. Sabía que era ella. Chloe estaba destruyendo todo por lo que él había trabajado, pero de una manera tan sutil y calculada que nadie más que él se daría cuenta, y lo hacía sufrir en silencio. Cuando Chloe colgó el teléfono, Lucas la estaba esperando en la sala de estar. La miró fijamente, su expresión exhausta, llena de ira reprimida, pero también de dolor. «Estás destrozando todo, ¿verdad?», dijo, su voz baja, pero con un evidente tono de frustración. «En el trabajo aquí. Estás destruyendo mi vida». Chloe lo miró con una expresión impasible, cruzando los brazos. «¿Destruyendo tu vida?», preguntó levantando una ceja. «Solo estoy devolviendo lo que diste». «No te preocupes, Lucas. No te arruinaré financieramente, eso sería demasiado simple. Quiero que vivas con el dolor. Quiero que sientas cada pequeña pérdida, tal como yo lo hice. Quiero que cada día veas cómo todo lo que construiste se desmorona y sepas que es tu culpa». Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies una vez más. Era una pesadilla. Siempre había sido el ganador, siempre el hombre que controlaba los destinos de otras personas. Pero ahora, él era el objetivo de una venganza fría y meticulosa. Chloe no quería destruirlo de golpe. Quería que sufriera día a día, con cada pequeña derrota, cada mirada de desdén, hasta que no le quedara nada más que arrepentimiento. Pasaron las semanas y Chloe continuó ignorándolo y castigándolo. Lucas, antes arrogante y confiado, ahora deambulaba por la casa como una sombra de lo que fue, tratando de todas las formas de ganar un perdón que sabía que nunca llegaría. Intentó redimirse, pero sus esfuerzos siempre eran insuficientes. Estaba atrapado en un ciclo de culpa y dolor, un ciclo que Chloe controlaba a la perfección, pero lo peor estaba por venir. Una noche, Chloe finalmente lo confrontó, esta vez con una frialdad que Lucas nunca había visto. Se acercó a él mientras estaba sentado en el sofá, exhausto y roto, y pronunció las palabras que lo atormentarían para siempre. «Lucas, me quitaste algo que nunca podré recuperar», comenzó, su voz tranquila pero aguda. «Ahora te devuelvo el favor, y vivirás con eso por el resto de tu vida». Y con esas palabras, Chloe lo dejó allí, sin nada más que decir. No lo necesitaba. El castigo ya estaba en marcha, y Lucas supo que nunca volvería a ser el mismo. Lucas Marshall se sentía atrapado en un laberinto de culpa y desesperación. Chloe había logrado hacerle experimentar lo que era estar fuera de control. Las semanas posteriores a la revelación de Chloe habían sido insoportables. Lucas ya no era el hombre confiado y arrogante que creía tener control sobre todo a su alrededor. Ahora era una sombra, un pálido reflejo de quien solía ser. Con cada intento de hablar con Chloe, se encontraba con miradas frías. Era ignorado y rechazado. Su indiferencia lo estaba consumiendo vivo. Ya no dormía, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera tratar de arreglar lo que había roto. Pero el peso de la verdad y las acciones de su pasado hacían que ese camino pareciera casi imposible. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en Lucas. Se dio cuenta de que sus palabras ya no tenían ningún valor. Las disculpas no significaban nada. Chloe necesitaba ver un cambio genuino, una transformación real, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrárselo. Necesitaba acciones, no promesas vacías. Una mañana, Lucas se despertó decidido. Sabía que no podía simplemente pedir perdón. Tenía que hacer algo diferente. El primer paso sería darle espacio a Chloe. Ella necesitaba ver que él respetaba su tiempo, que no la presionaría más. Pero también sabía que tenía que demostrar que seguía allí, de maneras sutiles pero significativas. Lucas comenzó a prestar atención a las pequeñas cosas que conformaban la vida de Chloe. Observó sus rutinas diarias, sus preferencias y sus gustos. No la seguía, no invadía su espacio, pero mentalmente tomaba nota de todo lo que amaba. Las flores, especialmente las peonías, el olor de su café por la mañana, siempre fuerte, sin azúcar. Estos detalles,
antes insignificantes, eran ahora la clave de su intento de reconexión. Esa misma tarde, Lucas fue a una de las mejores floristerías de la ciudad y compró un ramo de peonías. No se las iba a dar a Chloe directamente. Sabía que las rechazaría de inmediato. En cambio, dejó las flores en la mesa de la cocina, sin nota. Simple, pero significativo. Esperó ansiosamente mientras ella salía a caminar. Cuando Chloe regresó, encontró el ramo. No dijo nada, pero Lucas observó por el rabillo del ojo, viendo el momento exacto en que se detuvo frente a las flores. Su expresión no cambió, pero notó que ella tomó una de las flores y la olió. Fue un gesto pequeño, pero para Lucas fue una señal. Chloe no las había rechazado rotundamente. Era un progreso. En los días siguientes, Lucas mantuvo estos pequeños gestos. Preparaba cuidadosamente la mesa del desayuno, haciendo su café fuerte, tal como a ella le gustaba, y luego se iba, asegurándose de no imponer su presencia. Dejaba pequeñas cosas que ella disfrutaba a su alcance, siempre sin forzar un encuentro o una conversación. Lentamente, intentaba demostrar que había cambiado, que estaba prestando atención, que genuinamente quería cuidar de Chloe. Pero Chloe aún no cedía. Mantenía el muro entre ellos y Lucas sabía que romper esa barrera llevaría tiempo. Aún así, no se rendiría. Estaba comprometido a demostrarle que era diferente, que podía recuperarla, pero en sus términos y con respeto por el espacio que ella necesitaba. Fue en una tarde particularmente fría que las cosas comenzaron a cambiar. Chloe estaba en el balcón, envuelta en una manta, mirando las luces de la ciudad. Después de dudar por unos momentos, Lucas se acercó a ella. Le llevó una taza de té caliente, sabiendo que le gustaba beber algo tibio antes de dormir. «Aquí. Pensé que te gustaría algo caliente», dijo, manteniendo la voz tranquila, sin forzar su presencia. Chloe no dijo nada al principio, pero tomó la taza, sus ojos aún enfocados en la ciudad. Lucas se quedó a su lado, en silencio, solo tratando de estar presente sin entrometerse. El silencio entre ellos era tenso, pero por primera vez en semanas no se sentía insoportable. Era como si algo estuviera cambiando, aunque fuera apenas perceptible. «¿Por qué estás haciendo esto, Lucas?» A Chloe finalmente rompió el silencio, su voz suave pero firme. Lucas supo que esta era su oportunidad de hablar, pero tenía que ser cuidadoso. Respiró hondo antes de responder. «Porque me di cuenta de que hablar ya no significa nada», comenzó, mirando al horizonte con ella. «Mis palabras no importan. Lo que hice no se puede arreglar con disculpas. Pero estoy tratando de demostrarte que estoy cambiando. Quiero ser una mejor persona, no solo por ti, sino porque me di cuenta de que necesito serlo». Chloe permaneció en silencio unos segundos más, aún sosteniendo la taza de té. El viento frío soplaba a su alrededor, pero la tensión parecía disminuir un poco. «No puedes cambiar el pasado, Lucas», dijo finalmente, su voz más suave de lo que él esperaba. «Lo sé», respondió él sinceramente. «Pero puedo cambiar el futuro,